Hola, acá estamos otra vez. No quería que terminara la semana sin que habláramos de Jesús. Él es muy importante en mi vida, es mi centro siempre. Y recién hace un ratito llegué. Estoy mirando porque por ahí tengo un poco corrido el maquillaje, es porque lloré, porque como dije anteriormente, este mes es un mes donde estoy con mucho don de lágrimas y lloro mucho en las misas. No de tristeza claramente, sino de emoción, de tenerlo a Jesús en mi corazón. Este, y hoy estuve un rato en la parroquia del Sagrado Corazón de la calle Cochabamba. Estuve un rato con el padre Raúl, en las misas del padre Raúl. Es un sacerdote que lo quiero muchísimo porque es un sacerdote muy ungido, muy ungido por Jesús. Y me gusta la prédica que tiene, habla muy bien. Este, es como que explica muy bien las cosas. Y hoy se trató un poco el tema de la confianza y, y me disparó para muchos lugares, ¿no? Primero me hizo acordar un poco de mis tiempos en los inicios de la conversión, donde a mí me era muy difícil explicar lo que me sucedía. Eran cambios muy abruptos míos de conducta. Yo cabe destacar que antes de conocer a Dios era una chica muy superficial, era una chica muy de boliche, muy de, de salir y de cachengue y, y tenía muchos pretendientes en ese momento. Y ahora también los tengo, pero es distinto. Y era una chica muy superficial, muy frívola, y mis amistades eran muy así. Y, y, y claro, yo cambié entorno, cambié forma de vivir, forma de sentir. De la nada empecé a escuchar música religiosa, de la nada pasaba horas y horas escuchando misas de sanación. Eh, Empecé a tener visiones, y a sentir como Dios me hablaba. Y, y claro, la gente creía que yo estaba volviéndome loca. Claramente todo el mundo pensaba que me estaba volviendo loca. Y yo no sabía cómo explicarles porque uno no se puede callar lo que vive, pero también me dañaba mucho el rechazo de la gente y que no me entendieran y que no me escucharan cuando yo les contaba, porque yo estaba diciendo la verdad, pero, pero claro, ellos creían que yo mentía. Y, y nada, y ya a lo último era impotencia porque nadie te creía. Y me acuerdo así de una situación donde, en una charla con mi mamá, donde yo le pregunto a ella qué es lo que pensaba acerca de lo que me sucedía y de todo eso. Y estoy medio emocionada, estoy con mucho don de lágrima, en serio. Y tengo mucha luz en los ojos. Lo estoy viendo por la cámara. Este, y bueno, nada, y recuerdo una charla con mi mamá donde yo le preguntaba a ver qué era lo que pensaba, porque todo el mundo estaba horrorizado, pensaban, me decían, me venían y se me acercaban a darme consejos, a decirme que estaba tirando mi vida por la borda, cuando en realidad la estaba ganando, porque en Dios uno siempre gana. Pero bueno, la gente no lo entendía y ese cambio tan abrupto que yo hice, creían que yo estaba perdiendo mi vida, estaba dejando pasar mi vida. Eso me decían. Y que tenía que salir más y que tenía que tener novio y bueno, nada, esas cosas que dice la gente, ¿no? Esas imposiciones de la sociedad, que hoy no son tan así. Y bueno, y tuve esa charla con mi mamá donde ella se sinceró y me recomendó que podía ir a ver un psiquiatra. Y cuando me dijo eso me dolió mucho y enseguida hablé con Jesús y le dije, no me escucha nadie, no me entiende nadie. Y ya no sé qué hacer para que me crean. Hablo y nadie me cree. Y cada vez me estoy volviendo más sola.
y él me escuchaba amorosamente. Claro, ustedes dirán, bueno, pero vos te convertiste en una iglesia y el párroco de esa iglesia era un sacerdote ungido y entonces, ¿cómo no te van a entender? Pero ese sacerdote ungido recibía a mucha gente enferma y ponía las manos a mucha gente enferma. Y yo sentía que lo mío no era importante al lado de tanta necesidad que había en ese lugar, ¿no? De tantos casos tan tremendos. Además, él en las homilías a veces decía que venían las viejas y le decían que veían a Jesús o lo que sea y él la sacaba corriendo. Y yo decía, este me va a matar, este me va a echar a la mierda. Es lo primero que pensé, porque si me pasó con otros sacerdotes que no me conocían, si me pasó con gente amiga que, que me conocía de chica y que no me creían. Y entonces, ¿quién me iba a creer? ¿Quién me iba a creer? Ni mi mamá me creía en ese momento. Y entonces hablé con Jesús y, y Jesús se le manifestó a mi vieja. Tuvo 2 momentos donde escuchó la voz de Cristo. La segunda estuvo en presencia de Cristo, donde Cristo le explicaba que lo mío no era locura, que lo mío venía de lo alto y que venía de Él. Y me emociono. Y, y a partir de ahí mi mamá me empezó a creer. Esto fue como en sueños, se le presenció a mi mamá Jesús. Y primero en voz, escuchó su voz. Y la segunda vez, porque mi mamá no estaba muy creída de lo que había sucedido, se le apareció. Y le explicó. Y a partir de ahí mi vieja me empezó a entender y me empezó a escuchar. Y era la única persona con la que yo podía hablar hasta ese momento porque nada, no podía hablar con mucha gente del tema. Lo había intentado hablar en confesión, pero nada, los sacerdotes por ahí no eran convertidos y no entendían y me decían que podía ser el demonio. Y amistades no podía hablar con ellos porque pensaban que me estaba volviendo loca. Y entonces, ¿dónde lo hablaba? ¿Con quién hablaba? ¿Con quién hablaba del tema? Porque cada vez lo sobrenatural me rodeaba más, porque fue muy de golpe. Yo después de ver el corazón, lo que había en el corazón de Cristo, empecé a manifestar mucho, empecé a tener muchas visiones, ya no solo en sueños, sino también con los ojos abiertos. Eh, y, y nadie me entendía. Y cuando mi mamá me empezó a escuchar fue para mí un bálsamo, ¿no? Porque me apedreaban mucho. Por eso digo que a veces te digo a vos que estás del otro lado, que si no te sentís entendida, acá tenés una amiga, porque yo las pasé. Sé lo que es sentir, necesitar hablar con alguien, necesitar que alguien te apoye, te dé una palabra. No que te explique, porque seguramente si vos no lo entendés, los demás tampoco lo van a entender. Más tratándose de algo sobrenatural, ¿no? Pero uno a veces espera, no sé, de alguien que te predica a Dios una palabra de contención o de guía o que te diga, mira, esto que te está pasando, a mí, yo necesitaba que me explicaran lo que me estaba pasando. Porque eran tantas las personas que me decían que me estaba volviendo loca que hasta yo misma creía que me estaba volviendo loca. De verdad. Porque era tan abrupto el cambio que hasta yo misma lo notaba. Y bueno, nada, y fue todo un trabajo interior. No fue que la fe se me manifestó de un día para el otro. No, a ver, el proceso de conversión lleva años. Conocer a Cristo lleva años, una vida entera, porque ni siquiera años, porque yo hasta el día de hoy, con todo lo que conozco, no lo conozco a Jesús en su plenitud. A ver, Jesús siempre te sorprende con algo diferente. Y es bueno que sea así, que Jesús siempre te sorprenda con algo diferente, porque la fe se vuelve algo menos monótona de esa forma, ¿entendés? Porque Él la mantiene viva. Y Él la mantiene viva cuando te va mostrando sus distintas facetas, sus distintas formas, cómo se mueve, cómo se maneja. ¿Entendés? Al principio Él se acerca mucho a uno y lo notás y el acercamiento es de un humano y es un poco así. La diferencia es que por ahí los diálogos que tenés con Él son interiores.
no son de la forma común de la gente que se habla. O sí, porque en algunas vivencias también él me hablaba y me hacía correcciones. Me ha llegado a retar muchas veces, primero porque decía que yo rezaba mal. Ahí lo amo el Señor. Al principio me decía que yo rezaba mal, que yo rezaba mecánica, y entonces, nada, se me apareció en sueños, eh, y, y me explicó muy amorosamente cómo es Él, porque todo lo que Él explica viene desde el amor. Es algo maravilloso estar en presencia de Jesús, ya sea en visiones o en sueños. Es algo maravilloso. Los sueños proféticos también son bastante, eh, son como las visiones, porque hay mucho sentimiento, es como si lo vivieras. Yo le llamo visiones también de alguna forma, ¿no? Bueno, nada, y Jesús me retaba porque decía que yo rezaba mecánica al principio y que él me iba a enseñar a rezar bien. Y siempre me decía que cuando rezara desde el corazón y rezara con sentimiento, porque ese sentimiento que uno le pone a la oración es la fuerza que le da a la oración para que se eleve y llegue hasta Jesús. Él me explicaba que la forma mecánica en la que yo rezaba no se elevaba nunca, no se elevaba nunca porque no había sentimiento. Si bien él me veía y sabía que yo me esforzaba, él quería que yo rezara de esa forma. Y me lo dijo varias veces, que rezara con sentimiento, que cuando ese sentimiento es muy profundo, se eleva rápidamente al cielo. Sobre todo por eso vieron que a veces dicen, bueno, las mamás que rezan por sus hijos, sí, porque hay un sentimiento puesto en esa oración. Y cuando hay un sentimiento puesto en esa oración, el rezo se eleva rápidamente a Cristo, es escuchado por Él. Hoy me pasó que estábamos en la adoración de la cruz y al costadito mío había una chica con un bebé recién nacido, y con dos nenitos. Uno tendría unos 9 años, 10 años, y el otro unos 7, 8. Y alababan a Dios de una forma. Hubo un momento donde estaban los tres con el bebé abrazaditos de una forma que es imposible que Dios no la haya visto a esa chica. Esa chica va a recibir gracia, claramente, porque conmovía verla. De verdad que había fe en ese lugar, en ellos. Era una familia de Dios, digo yo. Una familia bien de Dios, se notaba. Había mucha fe, y esa oración que hicieron ellos se elevó. No sé cuál era el problema o la circunstancia que los reunía, porque sé que había un problema detrás de la presencia en el templo, problema de salud, pero sé que van a recibir respuesta porque fueron escuchados por Dios, claramente, porque es esto que yo digo, ¿no? Del sentimiento, de que cuando uno pone sentimiento, y sobre todo una familia entera, la oración se eleva rápidamente a Él. Es así. Y bueno, nada, y como les contaba, nada, todo esto que me pasaba no sabía cómo hablarlo. Bueno, mi vieja me empezó a entender al principio y después empezó a protagonizar muchas cosas sobrenaturales conmigo. Quedó atónita mi mamá. Y ahí empezó a entender cada vez más que lo que me sucedía venía del cielo. Dios se fue encargando. Yo creo que Dios es un ser tan amoroso y tan bueno, que cuida a los que somos de Él, nos protege, y Él fue cuidándome, Él fue protegiéndome para que no me quedara sola, para que siempre hubiese alguien que me escuchara, que me prestara la oreja. Él estaba en toda mi formación, en todo mi proceso de formación estuvo Él, siempre guiándome para donde quería Él, mostrándome situaciones que me guiaran hacia lo que Él quería, porque Dios siempre tiene un plan trazado. Los que no lo sabemos somos nosotros, pero Él lo sabe, y Él sabe perfectamente a dónde te lleva. Es verdad que sus planes son perfectos, sí, totalmente de acuerdo.
Y me acuerdo, miren, hablando de mi mamá, me acuerdo de una noche, era de verano, estábamos en la pileta y yo estaba escuchando una misa de sanación en la pileta, eran las 9:00 de la noche, 9:30 de la noche, casi 10. Y mi vieja se venía conmigo, porque la fe actúa por contagio. Cuando uno empieza a transitar ese camino, contagia a las personas que tiene alrededor. Y mi vieja se empezó a enganchar mucho con esas misas. Y, y entonces me preguntaba a mí, con esas dudas que ella tenía, ¿qué hacemos a la noche escuchando una misa de sanación? Me decía. ¿Será que Dios nos está escuchando? Y de golpe levanto la vista al cielo y en el medio de la noche, eran casi las 10 de la noche, apareció una paloma blanca. Flúor, digo yo, resplandecía la paloma blanca y cuando pasó por arriba de nuestras cabezas, elevó las alas de una forma que mi vieja quedó atónita. Primero porque no había palomas blancas en la zona. Nunca más la volvimos a ver esa paloma. Era muy de Dios el signo. No había palomas blancas. Y la paloma esperó a pasar por arriba de nosotros cuando abrió las alas, desplegó las alas de una forma y brillaba, resplandecía en medio de la noche. Digo, bueno, ahí te está contestando, le digo a mi mamá. Y mi mamá quedó dura. ¡Ay, es Dios!, me dijo. Y fue muy graciosa la situación. Esa fue una de las tantas anécdotas sobrenaturales. Eso es para vos que estás del otro lado también, que pensás que Dios no te escucha. Vos hacele preguntas a Jesús, que Jesús te contesta. A veces se toma su tiempo el Señor, dependiendo del tema de que le preguntes. A veces se toma su tiempo y a veces te contestan en el momento, como estas situaciones que estoy contando. Y bueno, nada, como les decía, yo me sentía como muy sola dentro de lo que era la religión, porque no podía hablar con nadie. Y me recuerdo, sí, que cuando llegaba a las iglesias, al principio, nuevita en la fe, quería contarle a todo el mundo que Cristo estaba vivo en la imagen, porque yo lo veía, que estaba ahí, que los estaba escuchando, porque la gente iba y yo voy a contar la actitud, ¿no? La gente iba y se paraba ahí frente al Cristo crucificado y le lloraban y lo tocaban, pero lo tocaban como, viste, esta estatua, esta imagen, pero no entendiendo que Cristo estaba ahí, que los estaba escuchando. Y a veces, cada tanto me tentaba y me le acercaba a alguno y le decía, te está escuchando, mira que te está escuchando. Y me miran como diciendo, está re chifle. Esta está re chifle, pero yo sabía lo que decía. No era que estaba chifle, yo sabía perfectamente lo que decía. Y bueno, nada, y Jesús siempre se encargó de motivarme, de trabajar. Yo tenía muchos berrinches también con él, porque claramente yo quería estar en pareja en esa época. Y nada, y el Señor, si hay algo que tiene Jesús, es que es muy celoso de las personas que quiere, que ama. Es muy celoso, cuida mucho al tal punto y a tal extremo que me espantaba a todos los candidatos, me los volaba. Y entonces 2 por 3 me encontraba peleándome con él y diciéndole, esto no es así, esto se terminó, no me hables más. Ustedes dirán, esta tarada le habla así a Jesús. Bueno, yo tengo ese tipo de charlas con Jesús. Jesús se bancó muchas cosas, muchas, porque ustedes piensen, además, que yo no sabía, yo no entendía lo que me estaba pasando, ¿me entienden? Entonces, para mí Jesús era mi amigo, la persona que me iba formando. Entonces, obviamente que para mí se volvió como un familiar. Y cuando tenía que pelearme, me peleaba como me peleo con un hermano, una cosa así. ¿Entienden? Entonces él nada, él por lo general cuando yo tenía berrinches, lo que él hacía, a veces se enojaba. A veces se enojaba con los planteos que yo le hacía y me dejaba de hablar. Me dejaba de hablar y por ahí pasaba un mes y no me hablaba. Y yo lo empezaba a extrañar porque ya no me hablaba. Y después de la nada apareció otra vez y me volví a hablar como si nada.
Y después nos volvíamos a pelear y así estábamos. Al principio, a ver, el Señor, yo voy a decirles la verdad, el Señor a mí me tuvo mucha paciencia, de verdad que me tuvo mucha paciencia. Porque, a ver, yo siempre le decía, no hay nadie que me explique lo que me pasa. Me llaman todos loca. A ver, yo soy una persona que estudio, que trabajo, que esto, y ahí le decía todo el cosa y el Señor se agarraría la cabeza, yo creo que, porque lo volvía loco, lo volvía muy loco. Otra vez leía los diarios de la época esa, donde yo escribía mucho, y, y leía las páginas y no podía creer lo que escribía. Miren cómo me torturaban con que podía ser el demonio el que me hablaba o, o, o que me estaba volviendo loca, que yo en todas las páginas de los diarios les decía, decime Jesús si sos vos, dale, me dicen que te lo pregunte, por favor, decime que sos vos, si sos el demonio hablá, le decía también, porque claramente me jorobaban con eso de que podía ser el demonio y me tenían podrida con eso, de verdad que me tenían podrida. Este, pero bueno, yo lo entiendo, al principio, nada, hay muchas personas que o no están bien en su psiquis o, o que flashean o no sé. Y entonces tienen que asegurarse, pero de verdad que lo padecí muchísimo, lo sufrí muchísimo. Todos los diarios, todas las páginas de todos los días que escribía decía, bueno, escúchame, hoy hablame, en sueño me contás, me decís si sos vos, me hablás. Y él claramente no me contestaba, estaba repodrido. A veces sí me contestaba, pero tampoco le creía, o sea, me lo decía y yo no le creía tampoco porque como me decían, no, Dios no se comunica así, esto, ¿no? Y sí, lamento decirle a los que me decían, Dios no se comunica así, que era Jesús el que me hablaba. Pero bueno, nada, vieron cómo es esto, ¿no? Por eso abrí este canal también un poco para poder contar cómo es el proceso de conversión, porque soy muy consciente de que te quedas muy solo cuando empiezas toda esta transformación. Y por ahí el creyente espera que además de la prédica haya alguien que te contenga después de eso. O yo por lo menos de verdad hablo por mí. Voy a hablar por mí. Yo esperaba eso. Yo me enganché con la prédica, yo creí en la prédica, creí en el Jesús que me hablaban y se me manifestó. Y cuando se me manifestó, dije, ayúdenme, a ver, porque no entiendo nada, parezco que me estoy volviendo loca. Y nada, y me sentí muy sola y muy inentendida. Me hablaban de guías espirituales y no sé qué cosa, pero de verdad que, no podía tener a nadie me creía, nadie me escuchaba, todos me maltrataban y entonces fue muy feo lo que sucedió, muy feo, pero créanme que aunque fue feo todo ese proceso de que no te crean, también fue muy hermoso lo que vivía con Jesús. Triplicaba lo malo, porque era tan bueno y tan hermosa la relación que yo tengo con Jesús, y que tenía en ese momento, ¿no? Que nos íbamos conociendo, era muy precioso todo lo que me pasaba con él, todo lo que me pasaba con él, porque, a ver, él sabía hasta las cosas que a mí me gustaban, los detalles que me gustaban, y entonces por ahí me encontraba en una situación de sorpresa y me hacía que se me aparecieran cosas o que me regalaran cosas o muchos detalles de Jesús que a veces me cuestan describirlos porque son muy de Dios y son difíciles de describir porque por ahí para alguien que me está escuchando son detalles ínfimos que no tienen importancia, pero para mí que miro en lo chiquito, que miro en lo simple, para mí eran detalles muy hermosos, muy dulces y él lo sabía que me encantaban esas cosas y las hacía y no dejaba de sorprenderme todo el tiempo el Señor. Él es un Dios tremendamente amoroso. Cuando quiere, te viene y te busca y te seduce. Es muy seductor Dios. Eso sí, es tremendamente seductor. Yo creo que es el número uno. Porque de verdad que sabe lo que te gusta, sabe todo. Entonces, nada, tiene ventajas el Señor, ¿no? Para acercarse. Y está buenísimo eso. Y bueno, nada, y muchas veces me pasó también que siempre mi experiencia era que, a ver,
cuando alguien me quería escuchar mi relato, por ahí se me acercaba y se me acercaba un poco de chusma para escuchar a ver cuál era lo sobrenatural que yo había vivido, pero después me encontraba con que me miraban raro durante la semana o ya se corrían de costado y entonces ahí empezás a entender que el interés no era en saber qué te pasaba a vos para tratar de ayudarte, sino más en el chusmerío, ¿no? En eso a ver, de saber. Pero bueno, es entendible porque, eh, a ver, nadie nos prepara para esto, ni a ellos ni a nosotros. No, es todo novedoso. ¿Entiendes? Yo en esa época le hacía berrinches y le decía, tiene que haber una escuela de conversión, tiene que haber alguien que te guíe, que te enseñe, mira, va por acá, va por allá, no hay nadie, le decía Jesús. Y Jesús me guardaba silencio, casi se callaba, ¿viste? Este, pero bueno, nada, él sabía más que nadie que me lastimaba mucho, que no me creyeran. Durante muchos años cargué una mochila muy pesada, porque de verdad que me pasaban cosas muy tremendas, muchas vivencias, se me aparecían ángeles, se me apareció la Virgen de Guadalupe, ahora que fue la Virgen de Guadalupe. Yo unos años antes eh, yo no me acordaba de esto, miren, fue así. Yo escribía en un cuadernito todas las vivencias que tenían. Y nada, escribí tantas cosas que yo después no las volví a leer nunca más. Y, y habrá pasado, no sé, un año, 2 años. Y una noche de verano también en la pileta, estaba también con mi mamá. Y se nos apareció la Virgen de Guadalupe, traslúcida en el cielo. De hecho saqué una foto, tengo fotos de eso. Y nada, y mi mamá me decía, pero es cierto lo que estamos viendo y no sé, le digo yo, porque aparte, a ver, no estamos preparados para esto. Entiendan que cada cosa que, que vivís es como un shock, ¿no? Digo yo, es eso. Porque no salís de tu asombro. A ver, sos humana. Si bien estás acostumbrada a que ves cosas así, a ver, cada cosa que ves es muy tremenda. Y menos mal que sacamos la foto, ¿no? Porque si quién nos creería si no. Este, y, y nada, y después, un año después, aparece, y yo creo que ese fue Dios, no fue una casualidad, no existen las casualidades, existe Dios. Y llega ese cuaderno a mis manos, y cuando empiezo a releerlo, me encuentro con ese pasaje donde describo en la evidencia que era de noche y el cielo estaba estrellado y aparecía la Virgen de Guadalupe traslúcida en el medio del cielo. Y eso sucedió. Yo tengo una conexión muy importante con la Virgen de Guadalupe. No tengo ni idea porque ella llegó en la época de la pandemia a mi vida. Y casi sin pensarlo había un sacerdote en línea que hablaba de la Virgen de Guadalupe y vi el video y me atrajo mucho lo que contaba de la Virgen y la empecé a seguir y empecé a hacer preguntas sobre la Virgen. Y después apareció otro chico que también tuvo una conversión muy parecida a la mía. Yo le digo el Chaparrito, que es de México, y rezaba el rosario con él mucho, todos los días. Y yo creo que por eso Guadalupe se apareció, porque teníamos mucho contacto con ella todo el tiempo. Era como que me atraía y ella me buscaba también, porque ese sacerdote que yo digo que apareció el video, apareció de la nada, así, de un día para el otro. Era como que me estaba llamando. Y desde entonces tengo como un cariño muy especial con Guadalupe. La Virgen de Guadalupe para mí es algo muy hermoso, muy, muy hermoso. Aparte me pasa también que hoy estoy hablando mucho, hoy chicos, les estoy dando muchos detalles. No voy a contar hoy esto.
Lo voy a contar otro día porque si no ya lo voy a abrumar mucho con muchas cosas sobrenaturales y cosas y tampoco es la idea, ¿no? Pero esto es para que entiendan que Jesús está vivo, que la Virgen está viva, que los dos están vivos y presentes y que se mueven entre nosotros y que en el instante en que vos decidís creerles y abrirles tu corazón, ellos obran en tu vida y se mueven en tu vida. Aunque sea por curiosidad, hacelo. ¿Querés saber si Jesús está vivo? Búscalo. Haceme caso a lo que te digo, búscalo. Búscalo, empezá a creerle. Escuchá las lecturas. Escuchalas, escuchá lo que dice, entendelo, no, razonalo, no te quedes con eso que entra por acá y sale por acá. Escuchalo, escuchá acá. Y empezá, anímate a rezarle un día, a hablarle. ¿No sabes cómo rezar? Acércate, tomate 5 minutos de tu tiempo y hablale. Hacer la señal de la cruz y empezá a hablarle como si le hablaras a tu amigo. Esa es la mejor forma de llegar a Jesús. Y aunque no tengas fe, no importa, aunque seas un recontra super pecador, Jesús no mira tus pecados. Si hay arrepentimiento, Él es el primero en perdonarte, no te va a recriminar nada, no le tengas miedo. Porque es un Dios de amor y lleno de todo lo hermoso que es Él, que no se puede explicar. Y nada, y todo esto que te estoy contando, no te quedes con lo que te estoy contando. No me mires a mí como si yo fuera una superdotada, porque yo no soy una superdotada, soy lo mismo que vos, ¿eh? Yo tengo los mismos errores que vos, yo soy pecadora como vos, tengo 1500 errores, ¿eh? Y por ahí tengo más errores que vos. A ver, no tiene nada que ver eso. Jesús ve corazones, y si tu corazón lo busca de verdad, claramente Él se va a acercar a vos. Así que no le tengas miedo, acércate. Y si, en mi caso les voy a dar otro detalle, porque por ahí les sirve, también les suma. Yo cuando pasó la prueba de mi papá, yo estaba peleada con Jesús, por esas estupideces, ¿no? De uno que a veces se enoja con Dios y nada, es un tonto, digo yo, soy una tonta. Y entonces cuando pasó la cruz de mi papá, le empecé a rezar a la Virgen. Yo no le rezaba a Jesús, le rezaba a la Virgen, porque con él estaba enojado, estaba enojada. Y, ¿y cómo se llama? Y la Virgen fue una autopista a Cristo. María me señaló y Jesús me cambió la vida. Pero la que me acercó a Cristo fue María. De verdad lo digo, María del Rosario me acercó a Cristo. Fue así. La Virgen María me acercó a Cristo. Ella es autopista a Jesús. Vas derecho. Por María vas derecho a Jesús. María es lo más hermoso que hay en este mundo. Es la reina. Yo no sé si acá me ven gente católica y no católica. Si no crees en la Virgen, déjame decirte que te la estás perdiendo. Porque de verdad que ella te acerca muchísimo a Jesús. Ella lo que más quiere en este mundo es que los hijos se acerquen a su hijo. Que nosotros nos acerquemos a Jesús. Y si puede ayudarte, te ayuda. María es autopista a Cristo. Así que bueno, no dudes en invocarla a ella también. Si estás enojada con Jesús o te pasó algo con Jesús o te crees pecadora y no digna de acercarte, háblale a María, decile a María que te acerque, que ella te va, prepárate porque María es tremenda. La Virgen es tremenda. Ella es mi mentora. Yo soy el bicho raro que soy gracias a María. Así que imagínate. Pero si no, si te animás y si lo amás o si querés saber si existe, háblale a Jesús. Él se va a poner contento de que le hables y te va a buscar, claramente. Así que bueno, nada, me voy a retirar. Te mando un beso enorme, espero contribuir a tu espiritualidad con este relato. Hablé mucho por hoy, perdón, hablo mucho. ¿Vieron que hablo mucho? Cuando me engancho empiezo a hablar y no paro, ¿vieron? Así que bueno, nada, te mando un beso grande, que el manto de la Virgen te cubra de protección, de amor, y Dios derrame toda su gracia sobre sus vidas en esta noche tan hermosa y tan de fe. Así que bueno, nada, muchas bendiciones y nos vemos.